tal amigos catequistas, padres de familia, todos los que nos estén sintonizando? Vamos a entrar a nuestro tema 2, que será, lo enuncio, el hombre, cuerpo y alma en su composición fundamental más general. Los dos ámbitos de los cuales podremos partir para desarrollar, para explicitar todos los elementos y los componentes de nuestra persona como seres humanos, para ir explicando cómo trabajarlos. Pero antes es indispensable destacar lo siguiente. Les decía yo que para nuestro trabajo evaluativo final vamos a requerir un proyecto de formación personal, de formación humana, que va a consistir ante todo en un diagnóstico de necesidades. Ese será el primer apartado. Lo llamamos FODA por sus siglas: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 4 componentes a manera de cuadrantes, ¿verdad?, que nos servirán para esquematizar nuestra realidad de inicio, nuestro punto de partida. Es decir, ¿a qué escenario me enfrento yo en mi formación humana? ¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta en clave de diagnóstico? ¿Qué significa diagnóstico? Significa un conocimiento a través de, es decir, una radiografía, un escaneo, como cuando vamos al médico, tenemos un dolor, una molestia o algo, necesitamos conocer primero la radiografía, ¿verdad? El estudio preliminar. ¿Qué está pasando? ¿Hay algo que se mueve por ahí? ¿Sí? Algo que no me está permitiendo, que me provoca dolor o que no me permite estar tranquilo. Bueno, necesitamos conocer esas diferentes situaciones. De cada tema que estaremos abordando, dígase que es apenas el segundo y es todavía bastante general, pero conforme vayamos profundizando en los elementos, la sensibilidad, lo que ya desarrollamos a manera de elenco en nuestro temario general, en nuestro índice, sensibilidad, pasiones, psicología, temperamento, carácter, hasta la parte de la inteligencia, la voluntad, la libertad, todos esos aspectos que iremos oportunamente desarrollando en el curso, tendremos que esquematizarlos de esta manera. De cada tema, de cada apartado, dígase para poner el ejemplo, cuerpo y alma. En mi composición como cuerpo y alma, ¿qué fortalezas encuentro para trabajar adecuadamente estas dos dimensiones fundamentales de mi persona? ¿Qué áreas de oportunidad, es decir, qué medios tengo o con qué cuento para poder desarrollarme mejor en mi corporeidad o en mi espiritualidad? Pensemos, pongo un ejemplo. Alguna oportunidad puede ser el ejercicio, un área de oportunidad que a lo mejor no estoy desarrollando, que no me estoy dando el tiempo, pero que necesito para que mi cuerpo pues esté más equilibrado, ¿verdad? Tenga energía, no esté descuidado, ¿sí? Y que me permita rendir mejor durante mi día a día. Fortaleza puede ser a lo mejor que ya lo esté realizando, pero hablar por contraparte de la dimensión espiritual. Alguna fortaleza puede ser la lectura, nutrir mi espíritu, mi inteligencia, de una lectura, de un pensamiento que me nutra, que me aporte ideas, que me aporte reflexiones útiles, para también que sea un remanso, un descanso para mi ajetreo diario, ¿verdad? De mis actividades, de mi trabajo, de las tareas, de lo que tenga que hacer, de mis ocupaciones en general, que me permita como que darle un justo valor a las cosas, reflexionar, ¿sí? Poner en orden toda mi realidad. Esa puede ser una fortaleza o un área de oportunidad. Dígase de ambas dimensiones, y lo que necesitamos aquí es de cada apartado poder hacer este cuadro, este esquema de diagnóstico para poder desarrollar mejor nuestro análisis. Primero decir, mi punto de partida es cuento con estas herramientas. ¿Qué debilidades veo? A lo mejor una debilidad es que soy flojo, hablando de la dimensión corporal. Me dejo llevar por la pereza o por el calor, que hace mucho calor, y ya no hallo la puerta, o me siento agobiado, o qué flojera, mejor me dejo. ¿Sí? No, necesitamos ver, pues identificar, muy bien, eso es lo que me pasa, ¿qué voy a hacer? Primero necesito conocer mi realidad. ¿Por qué? Porque no lo mencioné quizá lo suficientemente en la introducción. Vamos a trabajar 3 facetas o 3 niveles de crecimiento personal. Me gustaría anotarlas aquí, pero bueno, no se puede. Voy a mencionarlo con mucha claridad. La primera es ser. Primero necesito ser, entenderme como persona, ¿sí? Necesito conocerme. Bueno, ya soy, digamos que ya todos somos personas, pero necesito entrar en una fase de autoconocimiento. Conocer mi realidad, y para ello este análisis FODA nos va a ser de mucha utilidad. Conocer mi realidad, conocer los elementos de mi persona, ¿sí? De cada una de mis dimensiones, de cada una de mis áreas, con sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? Segundo aspecto, conocimiento. Primero ser, luego conocer. Y de tercero será el hacer, el hacerme más como persona. Entonces ahora sí va a ser la fase ya no de diagnóstico,
¿sí? Ya no teórica, ya no el marco teórico de mi proyecto formativo, sino la parte donde voy a decir qué medios voy a poner para hacerme mejor como persona, para construirme, autodeterminarme mejor en cada área, en mi corporidad, cómo voy a trabajar para tener un cuerpo más sano, más equilibrado, mi alma, qué medios voy a utilizar para cultivar mi inteligencia, mi espíritu, la lectura, la reflexión, ¿sí? La oración, que también es muy importante, lo veremos en la dimensión espiritual o religiosa, en fin, ir poniendo los medios adecuados. Y también, habiendo hecho este análisis, será mucho más fácil poder, en nuestra labor como catequistas y padres, lo reitero, hacer un adecuado escaneo de la realidad de nuestros pupilos, de nuestros alumnos, ¿sí? Nuestros hijos, o personas que tenemos a cargo. Es decir, qué necesidades advierto yo que hay, según, en función de lo que nos propone este análisis por cuadrantes. Entonces, quiero que esto quede muy claro porque será algo fundamental, de veras, algo muy importante que establecer dentro de nuestro recorrido teórico por los temas del desarrollo humano. Si no lo aterrizamos, lo derivamos de esta manera en este análisis, de nada nos va a servir tener una bola de datos, ¿sí? Que muy bonitos, que qué bonito es el hombre, que qué padre, pero pues, ¿y eso cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a efectivamente a establecer en mi vida? ¿Sí? Bueno, espero que haya quedado claro esto. Dicho lo cual, vamos a entrar ahora sí en el apartado segundo de el hombre en su composición dual. Decimos de dos dimensiones, de dos aspectos, cuerpo y alma. Primero partiremos de un punto importante que es la problemática que se suscita a la hora de entrar en este tema, y es la dicotomía, lo habíamos enunciado en el índice, si recuerdan. Dicotomía significa del griego dis, división, ¿sí? Una separación, tomos, cortadura, hendidura, ¿sí? Bueno, vamos a decir que es la misma división, y di significa dos, entonces división, ya lo dice el término, ¿verdad? En dos partes, o inclusive en más. En este caso, fundamentalmente hablamos de que se considera al hombre desde la antigüedad bajo el problema de la división, es decir, que parece que el hombre solo es dos cosas, que están como en polos distintos, como que no se pueden conciliar, no se pueden asimilar o poner en acuerdo, son el cuerpo y el alma. Fíjense bien lo que dice el filósofo Pitágoras, filósofo matemático, muy importante su pensamiento, dice: no hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. Qué fuerte, dice. El cuerpo puede suponer, si lo vemos en clave propositiva, un medio, y así lo será como lo estaremos explicando, un adecuado instrumento para crecer como persona también en mi espíritu, para que mi espíritu desarrolle mejor todas sus capacidades, todas sus potencias, todas sus facultades, ¿no? Principalmente inteligencia y voluntad. El cuerpo será un instrumento adecuado, un medio, un canal. Pero ojo, se puede convertir en una amenaza, se puede convertir en un problema si el cuerpo llega a tomar en algún momento las riendas de mi vida, ¿sí? Si se contrapone o se tergiversa, ¿cómo lo podríamos decir? Las funciones aquí, donde el alma pasa a estar subyugada por el cuerpo, o también el alma tiene tal poder sobre el cuerpo que parece que el cuerpo no importa, que parece que el cuerpo necesita ser sistemáticamente castigado, mortificado. No. Necesitamos entender, muy importante, que son dos dimensiones complementarias. Lo estaremos definiendo cada una de ellas, pero de entrada consideremos el problema. Si se fijan, el cuerpo, así como puede ser un instrumento para bien de nuestra alma, nuestro mejor desarrollo espiritual, se puede convertir en un obstáculo, en una piedra de tropiezo, en una cárcel, así lo va a denominar efectivamente el filósofo Platón, que sigue esta corriente, este pensamiento llamado así pitagórico, ¿verdad?, del dualismo, porque Pitágoras hablaba de que la realidad se compone de opuestos siempre, ¿no? El día, la noche, el dulce, lo amargo, ¿sí? Lo blando, lo suave, lo blando y lo duro, etc. Toda la realidad nos habla de contrarios. Si se fijan, 1 y 2, los números eran el principal elemento a distinguir, ¿verdad? Las realidades numéricas o las unidades de medida. Bueno, igual el hombre, vemos que es un ser dual también. Pero ¿de qué se trata? Vamos a tratar de despejar aquí las cuestiones o los problemas. Platón definía el hombre como, más bien el cuerpo, como la cárcel del alma, como un limitante, ¿sí? Algo que oprime el alma, que no le permite expresarse, desarrollarse y conocerse. Vamos a ver que hasta cierto punto no es así, que la sensibilidad, todas las características o derivados de nuestro ser corpóreo, sensibilidad,
fisiología, biología, etcétera, nos proveen de elementos de experiencia muy básicos, si quieren ustedes, pero con los que tenemos que convivir a diario. Díganme si no. Nadie puede inclusive pensar algo que no haya probado en la experiencia, ¿verdad? Lo mismo que pensamos, yo ahorita pienso en hombre y me imagino, a lo mejor me imagino a mí mismo como hombre o alguna persona, algún prototipo, algo. Pero está dotado de elementos visuales, de elementos físicos, ¿sí? Porque es algo que vamos a ver también en la teoría del conocimiento, cómo nuestro conocimiento está unido, concatenado en una serie de fases inseparables que forman una pirámide, que forman una estructura compleja. Lo mismo el hombre no puede separarse del cuerpo, al menos en este orden de cosas espacio-temporal, en este estado, en esta vida. Tiene que el alma no enfrentarse, sino convivir con el cuerpo y utilizar el cuerpo de la mejor manera. Vamos a ver cómo nos lo propone Platón, este filósofo, que de alguna manera todavía sostiene que el cuerpo es un limitante para el alma. Más adelante se acostumbraría a la luz, de tal manera que descubriría la belleza del mundo real. Ahora este hombre puede percibir el esplendor de las figuras. Adoptando el papel de filósofo, regresaría este hombre con los prisioneros, contándoles el nuevo mundo que él descubrió. El mundo que ellos están viviendo es falso y están siendo engañados. Los prisioneros, al no tener otra visión de su mundo, lo juzgarían loco y no la creerían, a tal grado de amenazarlo con la muerte si éste los libera. Lo que quiere decir Platón con esta alegoría es que las sombras son las apariencias que el ser humano vive, lo cual sería el mundo de lo sensible, donde están los prisioneros en la caverna, y el mundo que está afuera es el mundo de las ideas. El sol es el punto más alto y es el bien. Un ejemplo más común sería el que un hombre sufre al ver la televisión. Cree que esta es la verdad absoluta sin investigar más a fondo y se queda sin conocer el mundo real. Todo lo que conoce es a través de una pantalla. En conclusión, siempre hay que estar dispuestos a la verdad, como algo maravilloso, no dejarse influenciar por ideologías y comprobarlo por uno mismo, porque no hay peor ciego del que no quiera ver. Bueno, pues aquí tenemos esta explicación alegórica a través de imágenes, a modo de fábula, de lo que el filósofo Platón describe como la lucha o la dualidad entre el cuerpo y el alma, como una situación de permanente enfrentamiento. Bueno, vamos a decir que, para recapitular y resignificar lo que vimos en el video, si se alcanzó a percibir, en la caverna, ¿qué supone? Toda nuestra caja, vamos a decir, corporal, donde venimos al mundo y pues estamos provistos de sensibilidad, sentidos externos, ¿verdad? Vista, lengua, tacto, oídos, todo lo que entra a través de nuestros órganos, que nos permiten una sensibilidad. Después, nuestra imaginación, nuestra memoria, el aparato psíquico, ¿verdad?, de la percepción interna,
donde vamos procesando esa información. Pero ¿qué pasa? Todo eso forma parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Sin el cuerpo no podría existir esas dos fases, percepción externa e interna. Lo veremos también en los procesos de conocimiento. A lo que vamos es a lo siguiente. Esto puede servir de filtro para nosotros extraer de la realidad un significado, un aprendizaje, que nos remita precisamente a valores, a ideas, a principios de vida, de cómo vivir, de cómo entender las cosas, interactuar con las cosas y servirnos de ellas. Todas las cosas del mundo sensible, que será para Platón el mundo material, cambiante, ¿sí?, de las cosas, de las realidades, nos pueden proveer no solo de experiencias, de aprendizaje, sino también de bienes para nuestro mismo desarrollo corporal. Los alimentos, la tecnología, ¿verdad? Todo esto sirve ¿para qué? Para nuestro conocimiento, para que logremos descubrir de qué estamos hechos, ¿sí? Logremos entender las cosas, nuestra realidad, y logremos ser protagonistas de ella, tomar decisiones de vida. Pero ¿qué pasa? Que en este esquema platónico, ahorita vamos a hablar de la solución al problema, para Platón el alma proviene de allá arriba, ¿sí?, del cielo, del mundo eterno, inmutable, de la belleza, de la armonía, de la verdad, ¿sí? Lo llama el de los trascendentales del ser, aquello que es perfecto, armónico, estable, que no cambia, ¿sí? Y acá en el mundo, en cambio, vemos que todo cambia, desde los ciclos de las estaciones. Primero hay un sol abrasador y después llega la lluvia, ¿verdad? El día, la noche, lo que decíamos, lo dulce, lo amargo, esa contraposición de contrarios. Siempre en el mundo va a haber situaciones cambiantes. Hay lo que manejan los filósofos, la corruptibilidad, ¿sí? Procesos de cambio, de transformación de la materia. Y nosotros de alguna manera también en nuestro ser corpóreo estamos inmersos en esa vorágine de cambios. Desde que nacemos, ¿verdad? Tenemos que alimentarnos para ir desarrollando nuestro organismo, y después vamos creciendo, estamos ya en la edad reproductiva, vamos envejeciendo, en fin, tenemos un ciclo, ¿sí?, en nuestro desarrollo corporal. Pero el alma, ¿qué tiene que buscar? El mejor aprovechamiento de los bienes materiales del propio cuerpo para satisfacer las necesidades espirituales, es decir, para crecer como persona en conocimiento, en autoconocimiento y en perfección, es decir, utilizar el cuerpo de la mejor manera para ser mejor persona, que el cuerpo me sirva para ser más virtuoso, más equilibrado, ¿sí? Una persona que forje actitudes, que forje hábitos de vida saludables. En fin, esto para Platón supondrá el esfuerzo, la ascesis que llama él, que es como una subida, salir del mundo de la caverna a la luz de las ideas, de la belleza, de la verdad, ¿sí?, de la racionalidad, de los principios distintos, que las cosas en sí mismas no me permiten adquirir, solamente son medios y experiencias para yo poder obtener un mejor conocimiento mismo de quién soy. Las cosas no me van a decir quién soy, pero me ayudarán a entender cuáles son sus funciones y a qué me sirven, ¿sí? El problema aquí es que las cosas se conviertan, desde la visión ética, en fines y no en medios como tales. La computadora, ¿verdad?, el teléfono celular, el coche, la ropa que he visto, etcétera, a la escuela donde voy, o no sé, mis relaciones también pueden suponer aspectos materiales, ¿sí?, que en sí mismos solo tienen un sentido, y es hacerme mejor persona. Yo los voy a usar en tanto cuanto me sirvan para mi enriquecimiento, mi crecimiento personal. Aquí les propongo también algo que decía Sócrates, que fue maestro de Platón. Decía, los bienes materiales, las riquezas, sirven o pueden ser bienes en sí mismos, ¿sí?, solo por la virtud, es decir, en cuanto yo los pueda aprovechar, en sí mismos, recorrijo, no son bienes en sí mismos, ¿sí?, son simples instrumentos para hacerme un bien a mí, para que yo descubra todas mis capacidades, mis potencias, ponga a trabajarlas, ¿sí?, y me sirva para desarrollarme mejor. Bueno, creo que hasta aquí ha estado explicado este asunto. El problema aquí es cómo lograr, y ya lo estamos diciendo, en clave resolutiva, una adecuada relación entre cuerpo y alma. Las soluciones al problema. El filósofo Aristóteles, que fue discípulo de Platón, nos propone la teoría del realismo. Aristóteles cambia de paradigma. Si para Platón, nos fijamos aquí en la ilustración, el alma y el cuerpo están separados y son irreconciliables hasta cierto punto. El alma debe dominar el cuerpo, debe frenarlo, debe mortificarlo, porque está dotado de
apetitos, de sensibilidad, ¿sí? De situaciones que lo hacen perderse. Y de ahí que a veces cuando probamos o abusamos mucho de ciertos bienes materiales, de la bebida o de la comida, pues nos empachamos o nos alcoholizamos, ¿verdad? Y perdemos el sentido, perdemos la razón, no sabemos ni qué debemos hacer y pues nos perdemos, ¿verdad que sí? Nos abandonamos y eso no nos permite un adecuado desarrollo. Después vienen una serie de consecuencias que muchas de las veces no son siempre controlables, no son medibles, decimos cosas que hieren a los demás, etc. A fin de cuentas es lo que Platón advertía: lo sensible es mortal, es caduco, es corruptible, lleva a la corrupción, al desorden. Tiene el alma que ver la manera de controlarlo. Pero para Platón, el alma está como en el estado todavía eterno, inmutable, donde tiene que despertar a partir de las experiencias sensibles. Tiene que salir de la caverna y ver la luz. ¿Te fijas? No puede dejarse llevar nada más de las apariencias, de los sentimientos, de las emociones, ¿sí? Del placer, el gusto, de lo que nos proveen los sentidos. ¿Sí? Tiene que utilizarlos nada más en cuanto le sirvan para darse cuenta de quién es, para crecer y ser mejor persona. Tener energía a lo mejor a través de los alimentos, tener mecanismos para comunicarse, para trabajar, etcétera, pero no para quedarse o afanarse en ellos. En cambio, Aristóteles va a decir que el alma y el cuerpo no están separados. En sí son una composición dinámica, pero en una síntesis, ¿sí? En una complementariedad. Si se fijan, en el esquema aristotélico vemos que el cuerpo se suma al alma o viceversa. Hay un signo de más en la ecuación. Acá hay una separación, ¿sí? Una polarización. Son como enemigos, bandos opuestos, ¿sí? Uno le tiene que hacer la guerra al otro. El alma debe de como que dominar como un caballo, ¿verdad? Con las riendas, atar, sujetar bien el cuerpo para que no se le vaya, no se le salga del caudal, ¿sí? En cambio acá vemos que es un trabajo conjunto. ¿Por qué? Porque Aristóteles da a entender en su análisis del ser humano, de todas sus dimensiones, que el cuerpo es necesario para que el alma se exprese, se manifieste, se ejercite, se desarrolle también, ¿sí? Es indispensable, al menos en este estado de cosas, en este mundo espacio-temporal. No podemos renunciar al cuerpo, morimos, ¿verdad? Cuando el alma deja el cuerpo en el momento de la muerte, ya pasa a otro estado, ya no hay un desarrollo complementario. Ya, por eso no tenemos contacto con nuestros seres queridos, ¿verdad? Porque ya no podemos verlos, no se pueden manifestar de una manera física. En nuestro orden de cosas necesitamos de ambos elementos. Vamos a hablar aquí, según lo que define Aristóteles, qué es el alma y qué es el cuerpo. Darle a cada uno su lugar, su valor e importancia. El alma va a suponer qué cosa, así lo define él, la sustancia que permanece, aquello que es dado desde el momento de la concepción, ¿sí? Desde que, como lo decíamos, a nivel biológico se forma ese ser nuevo, esa criatura del esperma y del óvulo, para formar una nueva identidad, una nueva persona, que va a tener un alma, es decir, el alma es un principio de vida que unifica, que le da soporte a esa persona, ¿sí? Nuestra alma, lo que le da sentido, lo que le da razón. Nuestra razón no está anclada en el cuerpo, se sirve del cuerpo para reconocerse, para manifestarse, para conocer, pero es algo que trasciende al cuerpo. Es una sustancia que permanece. Sustancia es aquello, como decíamos, que es lo sustancial, ¿sí? O esto no tiene sustancia, es que no tiene contenido, ¿se fijan? Está vacío. El cuerpo sin el alma es, ¿qué es? Díganme ustedes, nada, ¿sí? Necesita tener ese contenido, ese sentido, lo que le dé sentido, lo que le dé sustento al recipiente. No es un mero recipiente, perfeccionaremos después eventualmente este concepto, pero de entrada nos sirve para entender como la composición. El alma es la sustancia y el cuerpo, que aquí lo vemos en la ilustración como que se desprende, ¿verdad? El alma es aquello que permanece, es la esencia, se puede decir, y el cuerpo son la manifestación del alma a nivel físico, sensible y material. Es un accidente que cambia, porque sabemos que nuestro cuerpo pasa a lo largo de la vida por una serie de procesos, desde la generación, el desarrollo, el crecimiento, la reproducción y la corrupción o lo que empieza en el momento de la vejez, que vamos perdiendo también capacidad, vamos perdiendo fuerza, energía y entramos ya en una fase de declive, ¿no? Ya vamos, pues sí, cada vez más cercanos al agotamiento de nuestro cuerpo,
porque tiene esa función, nada más. Es como, vamos a decir, un puente, como un paso, un camino que nos sirve para que el alma se conozca a sí misma, sea y se construya, ¿sí? A través del cuerpo. Es lo diferente a la sustancia el accidente, porque el accidente se le adhiere a la sustancia. Nuestro cuerpo es algo que ha sido dotado, no de manera tan accidental como dice Platón, que tenga que estar como en una tensión con el cuerpo, sino de una manera complementaria y armónica. Vamos a explicar ahora lo que es el alma, entrar en cada uno de estos dos apartados de una manera más profunda, más específica. El alma humana, ¿cómo lo definimos? La forma o principio unificador de la persona. Forma, aquello que le da sentido, si se fijan. Principio unificador de la persona, lo que le da unicidad a una persona, lo que me hace ser a mí, Ricardo, mi alma. ¿Sí? Mi cuerpo a lo mejor me puede o no gustar, puede ser de tales o cuales características, de colores, ¿verdad? Dimensiones, pero eso no es lo que me define a mí como Ricardo, me define el alma, aquello que quizá no es tan tangible, ¿sí? Que se va manifestando a través del cuerpo, pero que le da forma, principio unificador, que se encuentra, como decíamos, desde el momento en que se une el esperma y el óvulo a nivel biológico, ¿sí? Ya se da ahí la realidad de un nuevo ser, de una nueva persona con un alma propia específica. El alma es aquello que le da, que unifica a la persona. No es nada más aquello que ordena el cuerpo, ¿sí? Algo que como que está revestido de cuerpo, no. Es aquello que le da soporte, ¿sí? Es diferente, si se digan. Podríamos compararlo de manera analógica con un maniquí o una estatua, ¿verdad? Una escultura, que primero pues es nada más el mármol o el bronce o el material que sea, y luego está revestido de color, de características, de formas. Eso podría ser el cuerpo, pues sí, de alguna manera sí. Y el alma es aquello que le da entidad, le da permanencia. Es intemporal y no ocupa un espacio. El alma, fíjense bien, para empezar a distinguir el alma, por ejemplo, de la psique o de la mente, no es temporal, ¿sí? No está, sí transcurre o sí se va conociendo, se va relacionando en un tiempo, pero en sí misma no es temporal, puede trascender el tiempo. De ahí que nuestras propiedades o facultades de alma o espirituales, que también les podemos llamar, nos permitan desarrollar las potencias como la imaginación. ¿Sí? La imaginación nos permite, por ejemplo, yo puedo estar aquí sentado, o quien me está escuchando desde el otro lado de la cámara, y su imaginación puede estar volando a un sinfín de lugares, de situaciones, de realidades alternativas, ¿sí? Pasado, presente, futuro, etc. Puedo hacer un sinfín de proyecciones porque mi alma me permite como que desarrollar esa potencia, ese sinfín de posibilidades de cómo quiero ser, de cómo no quiero ser, etc. Y puedo viajar en el tiempo de alguna manera, ¿sí? Mi alma me permite, sí, estar en un aquí y ahora, y de mí va a depender el hecho de que aproveche cada situación y cada lugar, pero también me da la capacidad de no quedarme ahí, de que también cuando hay una situación dolorosa, un problema, algo que me retiene, mi atención, me preocupa, me frustra, yo con mi alma, mi espíritu puede reflexionar y decir, ok, esto no me va a determinar, no me va a impedir ser mejor, pasar página y buscar otras posibilidades, otras alternativas de crecimiento, ¿sí? El alma me permite trascender, ¿sí? Ir a más allá, no quedarme anclado en una situación espacio-temporal. Por tanto, decimos que tiene estas características. El alma es inmortal, es espiritual, es lo que lo denota propiamente, específicamente el alma. El alma no se corrompe, puede corromperse en un sentido también, usando una comparación, una analogía, por los vicios, por los malos hábitos, por situaciones que yo permita que me generen a lo mejor desconocimiento, me generen intranquilidad, no me den paz, pero el alma no muere, el alma prevalece después de este estado de cosas, del espacio y del tiempo. De ahí que cuando morimos, pues nuestro cuerpo queda y nuestra alma se va, ¿verdad? No sabemos, creemos, los que somos creyentes, que se va al cielo o se va a un estado de purificación previa para la contemplación de Dios, de la verdad suprema, pero también puede estar en un proceso de purificación. Esto lo veremos en el apartado del ser, el hombre como ser religioso.
Entonces el alma no muere, ¿sí? Porque es el principio fundamental, es lo que queda, es el sustrato, aquello que es suficiente en sí mismo. Por eso le decimos sustancia. Substare en latín significa permanecer, tener peso, ¿sí? No cambiar, no desaparecer, no diluirse, no fragmentarse. Eso es a lo que se refiere. Dice Aristóteles, en nuestra alma está la razón, lo que denominaban los griegos el término griego logos, que significa razón, palabra, ¿sí? Sentido, fin, por la que sentimos, pensamos y vivimos. Esa es la razón, por eso decimos que es principio unificador y la forma que le da sentido a todo. Por el alma pensamos, pero ante todo sentimos, pensamos y vivimos, o sea, somos. ¿De qué serviría un cuerpo sin alma? Por eso es muy importante cuando se nos dice por ahí en la escuela, ¿verdad? Necesitamos estar atentos, vivir cada momento al 100. O si es una clase, si es una actividad, lo que sea, no podemos simplemente estar sentados ocupando un lugar, una silla, un espacio, pero nuestra alma, quién sabe en qué horizontes, en qué situaciones esté por ahí navegando o esté detenida, ¿verdad? Por eso necesitamos que nuestra alma esté en plena conformidad, en plena sintonía con el cuerpo, para que el cuerpo tenga una adecuada armonía, un adecuado orden en su desarrollo, así que siempre vayan unidas las dos cosas. Bueno, vamos ahora a hablar del cuerpo. Yo soy mi cuerpo, dice el autor, un filósofo antropólogo que ya había mencionado, cuya definición de hombre es precisamente espíritu encarnado. Sí, es el padre Ramón Lucas Lucas, profesor de antropología en Roma. Él dice que no solamente es que tenga un cuerpo, y ojo con esta distinción, sí estamos dotados de un cuerpo, pero hasta cierto punto el cuerpo, ya decíamos que se puede diferenciar del alma en cuanto que es más bien accidente, que se añade al alma, que le permite al alma expresarse y desarrollarse, pero no es como un artefacto que posee, no es como yo tener este artefacto, este celular, esta computadora, que puedo manipular, que puedo usar en tanto cuanto me sirvan. No se queda nada más en una situación o una condición de medio, de objeto, de cosa. Es ante todo una parte fundamental de mí. Por eso el hombre es está sustancialmente compuesto de alma y cuerpo. O sea, el cuerpo también le permite a la sustancia desarrollarse, manifestarse, expresarse. Por tanto, vamos a hablar aquí más bien de una propiedad. En cierto sentido, yo soy mi cuerpo. Por eso lo tengo que respetar. Hablamos también desde la perspectiva teológica o de la fe, quienes somos creyentes, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí habita Dios. Dios se vale de la materia para realizar su obra, ¿sí? De nuestra inteligencia, de nuestra mente, de nuestras fuerzas. A cada quien le va pidiendo, le va dando talentos en función de lo que puede realizar, y que todo eso le debe dar cuentas, ¿no? De todos esos talentos, lo dice la parábola, si recordamos. Yo soy mi cuerpo, entonces tengo que utilizar mi cuerpo como algo propio de mí, que no es nada más un aspecto accesorio, meramente accidental, que puedo manipular, que puedo maltratar, ¿sí? Que puedo abandonar, como aquellas personas que se abandonan, o que cuando no les importa su apariencia física, están sucios, están desaseados, o estamos también muy flacos o muy gordos, ¿verdad? No hacemos el ejercicio, no descuidamos el cuerpo en definitiva, porque ¿qué pasa? Hay una sutil interpretación, mala información del cuerpo como un simple objeto. Cuerpo, ¿cómo lo definimos? Principio material de individuación espacio-temporal. Ojo, si decíamos que el alma era el principio unificador, formal, ¿sí? Es lo que le da forma, lo que le da sentido, significado a una persona, propiedad. El cuerpo va a ser principio material de la materia, ¿sí? De la energía, de los materiales, de los elementos en el orden espacio-temporal, que le permiten al individuo o a cada persona individuarse. ¿Qué decir individuar? Distinguirse uno de otro en un espacio y en un tiempo, ser cada quien en su propia situación, en su propia individualidad. Es decir, mi cuerpo es algo que me define también, ¿sí? Me distingue de otro. Aunque podamos decir, hay personas muy parecidas que tienen rasgos físicos muy semejantes, ¿verdad? O que a veces hasta vemos dobles por ahí en todos lados o de algún famoso, alguna persona de un lado del mundo y luego en otro lado vemos una persona muy parecida. Bueno, eso es irrelevante porque a fin de cuentas no hay sujetos iguales físicamente.
¿sí? Ni anatómicamente, ni por supuesto desde nuestra composición de ADN en nuestras células. Nuestra composición celular no es la misma, nuestra carga genética por supuesto. Ni siquiera cuando hablamos de gemelos, mellizos, hablamos de una identidad tal. No, no son idénticos, son diferentes y siempre tienen algún rasgo por ahí que los diferencia. Claro que por supuesto está además el alma, ¿verdad? Que es un principio único, propio, original de cada persona, lo que le da sentido y sustancialidad. Asimismo, el cuerpo permite la separación, la individuación de cada persona, ¿sí? Que le da soporte a su alma, que le da como un revestimiento, ¿se fijan? ¿Sí? Manifiesta a la persona, esas son como cualidades o funciones del cuerpo. Mi cuerpo me manifiesta, por ello es tan importante. A lo mejor yo les hablo haciendo muchos gestos, muchas maniobras con las manos. Bueno, esa es mi manera de expresarme, ¿sí? Cada uno tendrá su manera. Hay personas también por temperamento, carácter, que son más serias, más moderadas en sus gesticulaciones, en sus expresiones corporales, pero a fin de cuentas el cuerpo nos permite ¿qué? Manifestar lo que llevamos dentro. Ideas, expresiones en emotividad, ¿sí? Fuerza, a lo mejor yo por eso uso mucho las manos, no sé. Todo eso manifiesta a la persona. Si se fijan, un objeto, un simple objeto de uso, de consumo, no es en sí mismo algo propio de mí. Son cosas externas que se distinguen de mí, pero mi cuerpo es mío. ¿Sí? De ahí que muchas digan por ahí, ¿verdad? Bajo cierta corriente o ideología política y que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Bueno, ahí entraremos en un debate porque estamos hablando no de un cuerpo que es el mío, sino de otra persona, ¿verdad? Pero ahí haremos la oportuna diferenciación. En este caso yo puedo utilizar mi cuerpo como yo quiera, con mi libertad, en tanto cuanto me ayude a crecer, a ser mejor como persona. Lo estaremos repitiendo una y otra vez. A lo mejor es un tanto redundante mis afirmaciones, pero es para que se nos vaya quedando muy claro. Manifiesta mi persona con mi lenguaje corporal, con mis características fisiológicas, ¿verdad? Mi expresividad, con todas mis cualidades. No le quita ni le agrega nada a mi persona, pero sí le ayuda a manifestarse. Símbolo y lenguaje del alma. Fíjense, el alma va a ser, el cuerpo va a ser no solo aquello que revista o soporte el alma, sino lo que le permita, ¿sí? Comunicarse. Por eso decimos expresarse. Estas cosas me podrán permitir comunicarme, los objetos, los alimentos, los aparatos, la tecnología, pero no son parte de mí. Yo puedo prescindir de ellas. Claro que el alimento me sirve, ¿verdad? No puedo prescindir de él por mucho tiempo, pero no es algo parte de mí que me permite expresarme a través de él. No, son objetos, son simples medios. El cuerpo en sí no es un medio. Es un medio para el alma, pero que va en consonancia con el alma para realizar una función, la función de la persona, que en este caso es símbolo y lenguaje, ¿sí? Comunicación, expresión, desarrollo, ¿sí? Qué bonito es todo esto si lo vemos en ese sentido, sobre todo ya al hablar de las cuestiones de relación interpersonal, donde ya a veces pueda quedarme con una aprensión o con una impresión de la persona equivocada por un gesto que me hizo, por una expresión a lo mejor no tan acertada, o por cómo me mira, ¿sí? Cómo reacciona, cómo gesticula, pero sin embargo eso va a ser algo que me permita conocer a la persona, tratar de entenderla, advertir qué está viviendo dentro de sí, con la sola mirada fija, que está expresándome, ¿no? El cuerpo por eso sirve de puente o de canal, camino para que el alma se manifieste. Dice Ramón Lucas Lucas, ya vamos concluyendo este tema, tengo un cuerpo y soy mi cuerpo, pero no tengo un cuerpo como objeto externo a mí, les digo, como un simple accidente accesorio, ni tampoco soy un cuerpo en una identidad tal que no me permita distinguirme de él. O sea, ojo, el alma prevalece, es la sustancia. El cuerpo no le da la plena identidad a la persona. Por eso de aquí que varias corrientes de pensamiento, filosofías e ideologías caigan en el error de darle al cuerpo tantos beneficios o tanta importancia y preponderancia que parezca que el alma debe dejarse llevar nada más de sus impulsos, de sus reacciones, de sus estímulos o del placer. No, el alma debe de medir, debe de utilizar el cuerpo de la mejor manera, de una manera ordenada. Pero de alguna manera, dice Lucas, no soy, el cuerpo no es nada más una parte de mí, ni yo soy totalmente mi cuerpo. ¿Sí? Ojo, es una distinción importante ahí, es un complemento sustancial, aunque parezca accidental, pero que está como parte de mi alma, mi sustancia, para ser humano. ¿Sí? Valga.
Bueno, queridos catequistas, padres de familia, amigos, vamos a introducir el tema la persona y el orden sensible. Venimos desarrollando como un desenvolvimiento de lo que es el ser humano en sus diversas dimensiones. Hablamos fundamentalmente primero del ser humano en general, tratamos de definirlo, si recuerdan, a lo largo de las diferentes visiones históricas, filosóficas, y después abordamos al hombre en su composición fundamental en cuanto a cuerpo y alma, dos dimensiones fundamentales de las cuales se derivarán toda una serie de órdenes, así les podemos llamar, de áreas, de dimensiones o subdimensiones que poseemos para ayudarnos a entender mejor perdón, cómo estamos formados, cómo estamos compuestos y hacia qué fin. Perdón. Vamos entonces a entrar sin más preámbulos a este apartado, que si se fijan va a partir del nivel físico sensible. Estamos todavía en la parte de la corporeidad, de las características o cualidades propias de nuestra corporeidad, para ir entendiendo lo que decíamos en el tema anterior, cómo el cuerpo sirve de principio material de individuación, espacio-temporal que me hace único, que me hace identificarme, expresarme de una manera distinta de otra persona, ¿verdad? Que me hace tener un lenguaje, un simbolismo de mi alma, de mi sustancia, a partir de mis comportamientos, poderme manifestar con mi cuerpo. Y ahora vamos a hablar del elemento de la sensibilidad, todo lo que comporta esa cajita que llamamos emociones o sentimientos, ¿verdad? O sensibilidad a fin de cuentas, para podernos identificar mejor, conocernos y relacionarnos con los demás. Primero hablaremos en un primer aspecto de lo que es el hombre en cuanto a sujeto sexuado o la sexualidad. Dirían ustedes, bueno, este apartado aquí, ¿por qué? Es un apartado que, si se fijan, va a iniciar desde este orden sensible, o sea, es una característica, una condición, vamos a decir, si lo queremos definir, del ser humano, la sexualidad, que es determinada o es determinante desde la misma corporeidad, porque estamos hechos biológicamente con una serie de elementos fisiológicos, nuestros órganos, órganos reproductivos, ¿sí? O genitales, que son algo que nos va ya desde ahí a dar la pauta o a definir como hombres y mujeres en una composición específica que vamos a explicar, pero que va a tener una trascendencia a todo nuestro ser como persona, a todos los demás órdenes o niveles. O sea, no queda reducida la sexualidad, y ojo, es importante desde aquí señalarlo, a la parte corporal, a la mera, como diríamos, genitalidad, ¿sí? A los órganos reproductivos o sexuales. No queda reducida ahí como en el caso de los animales. Como los animales nada más poseen un orden sensible, ¿sí? Y un orden quizá de cierta manera psíquico, ¿sí? Pero hasta ahí llegan, no llegan a la parte racional ni espiritual. Ellos solamente están dotados de esas dos dimensiones o áreas, o sea, son meramente corpóreos, seres materiales que existen en un espacio y en un tiempo, cuya alma, el alma de los perros, de las lagartijas, de los grillos, de lo que sea, del animal o mascota que ustedes prefieran, qué bonito puede ser, qué curioso, qué animal tan, no sé, que nos llame mucho la atención, pero que finalmente no trasciende, ¿sí?, de un nivel sensible. Se va a quedar en esta dimensión. Y por tanto, su sexualidad sí va a estar agotada, sí va a estar acotada por el aspecto de la sensibilidad, nada más. No va a trascender. Por eso la sexualidad los animales la utilizan solamente desde la función genital, para la reproducción. No tiene un mayor impacto en su persona. Bueno, más bien, los animales no son personas, es a lo que me quiero referir. Ya ven, aquí caemos a veces en escollos o en equívocos. No va a tener un impacto mayor en su ser, en el ser del animal, en el perro, la sexualidad, para comprenderse a sí mismo, para diferenciarse de la hembra en un nivel más profundo, para ciertos fines de convivencia. No, los animales van a usar la sexualidad, su genitalidad, solo para una reproducción, una cuestión de preservación de su propia especie, ¿sí? Eso es lo que quiero que, si me expliqué bien, espero que sí quede bien entendido. Vamos a hablar entonces de en qué consiste la sexualidad. Lo destaco por si no se logra apreciar lo suficiente. La sexualidad es el modo constitutivo, y fíjense bien, permanente. Estos adjetivos, estas características son importantes enfatizarlas. Modo constitutivo es aquello que constituye una cosa, ¿sí? Que constituye, no sé, la computadora, ya que es un ejemplo muy,
cliché o muy utilizado, porque la tengo aquí enfrente, algo constitutivo de la computadora, pues es que tiene un sistema, un software, ¿verdad? Un hardware, un software, no sé, unos sistemas de operación, ¿sí? Una memoria, un procesador, etcétera. Algo que lo hace ser computadora, que lo hace trabajar, que lo forma, que le da como que una composición, ¿sí? Constitutivo, por tanto, y va a ser permanente, fíjense, no es algo pasajero, no es algo cambiante, que sí va a tener un desarrollo también la sexualidad a lo largo de la vida, una manifestación en todas las situaciones, en todos los niveles de la persona, pero que va a estar ahí siempre presente, que no vamos a poder renunciar a ello. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Constitutivo, por tanto, permanente del ser de cada persona en su individualidad, como vimos, a partir de su condición material o corporal. La sexualidad va a definir también a la persona, no solamente a nivel corporal, fisiológico, genital, sino también ni en su sensibilidad solamente, ni en su psique, sino también en el modo de ser, en su espíritu, en su alma, en el modo de entenderse, de identificarse, de reconocerse y de interactuar con las personas, de ser a fin de cuentas, ¿sí? Ante todo diríamos que la sexualidad, para hablar del nivel básico, está expresado con el genotipo masculino y femenino, ¿sí? Este va a ser un genotipo que va a ser, decíamos, repásenlo conmigo, constitutivo y permanente de toda la persona. No puede ser simplemente accesorio, como tampoco el cuerpo lo es, un mero objeto de placer, de consumo, como esto, ¿verdad? Como lo que quiera, cualquier objeto material que esté aquí a nuestro alrededor o nuestra vida diaria. No, es algo que pertenece a mi ser como persona, que no está nada más añadido externamente, sino que hace parte de mi persona, que me da identidad, constitución y permanencia, ¿sí? Permanencia, esa palabra quiero que la tengamos muy, muy bien anclada. Masculino y femenino, ok, no hay otro genotipo, que no nos engañen, habrá ideologías, habrá pensamientos muy de moda hoy en día que nos apunten a que hay diferentes, además de tendencias sexuales o de preferencias sexuales, que eso ya estamos hablando de otra cosa a nivel psicológico, se queda nada más ahí, me vayan a hacer como que parezca que yo tengo otra constitución sexual, otra, o de género, ¿verdad? Con toda la lista o la nomenclatura extensísima de géneros que ahora se inventaron. No, yo soy hombre o mujer, ¿sí? Porque así está diversificado, así está hecho, constituido ese genotipo, que va a ser constituido y permanente, que va a trascender de lo sensible o meramente corporal, genital, a lo psicológico, bueno, sensible, sentimientos, emociones, psicológico lo iremos viendo, y espiritual. O sea, va a ser como una especie de constitutivo que imbuye toda mi persona, un ingrediente, si lo queremos denominar así, esta imagen puede ser sugestiva, un ingrediente como la sal, no sé, que va a permear toda mi realidad. Imagínense que yo soy un platillo, es una analogía, utilizaré muchas analogías. Un platillo y yo soy, mi sexualidad es parte constitutiva de ese platillo, es un ingrediente vital que le da sabor, que le da consistencia a todo el platillo. Si preparamos un pollo, no sé, las mamás, los papás, que les guste la cocina, ¿verdad? Con gravy, pues ese gravy no solamente es un adherente, va a permear todo el sabor del pollo, le va a dar un constitutivo especial a ese pollo, que no sé cómo se llama la receta, la verdad, pero no, vamos a entendernos que no es nada más un accesorio, que puede estar o no estar, del cual puedo prescindir, no, va a permear toda mi identidad como persona, ¿sí? Bueno, vamos ahora al siguiente apartado. ¿Qué tiene que decir la sexualidad de nuestro desarrollo humano en todas sus áreas? Partiendo obviamente de la sensibilidad, abarca las tres dimensiones u órdenes de la persona. ¿Cuáles son las tres dimensiones? Sensibilidad, bueno, si se quiere, corporidad, esto proviene de nuestro ser-cuerpo, que posee como esa división o esa dimensión, subdimensión que se llama sensibilidad. Después tenemos el orden psicológico, la mente, ¿sí? Y tenemos el orden espiritual. A nivel físico, a nivel corpóreo, ¿qué propiedades o qué manifestaciones tiene la sexualidad? Primero, en cuanto a nuestra composición celular, molecular, nuestra estructura genética de ADN, ¿verdad? Nuestras células, los cromosomas XX y XY. Ya desde ahí va a estar determinada nuestra condición sexual, ¿sí? No es que yo me la esté inventando, no es de que queramos que sea un estereotipo, no, es que así está dada, ¿sí?
no me la estoy inventando, no es un descubrimiento tampoco del hilo negro, ¿verdad? Está dada así, necesitamos comprenderla como es desde este nivel. Así venimos al mundo, así nacemos, como hombres o mujeres. Claro que también se da, y ustedes podrán tener la inquietud o la espinita de decir, ¿qué pasa con personas que desafortunadamente a lo mejor nacen con una disfunción sexual? Hay un género, un término para ciertos tipos como los hermafroditas, ¿verdad? O ya hoy se quiere admitir personas que tengan algún patrón ya genético en cuanto a su preferencia sexual, que esté ya muy marcado. No, eso van a ser situaciones de desarrollo psicológico posterior en la persona, ¿sí? Hay ciertas variantes nada más, como lo hay en deficiencias cromosómicas, y así lo denominan en medicina, la trisomía 21 que genera o que manifiesta el síndrome de Down, por ejemplo. Esa es una disfunción cromosómica. Puede ser lo del hermafrodita una disfunción cromosómica también. Sí, se puede dar porque hay ciertos cromosomas ahí no bien acomodados o que tienen, no sé, de unos y de otros, ¿verdad? No se da una composición tan definida. Pero son casos, vamos a decir, aislados, no es la común, no es el común denominador, ¿sí? Para entendernos. Bueno, espero que este punto se pueda tratar, se pueda también dar a entender con la adecuada, pues sí, justificación y no caigamos aquí en equívocos o en reduccionismos. Los genitales, testículos u ovarios, ¿sí? Bueno, testículos para los hombres y ovarios para las mujeres. Esto lo entendemos y lo vemos desde ciencias naturales, cuarto de primaria, por ahí, ¿verdad? No me dejarán mentir, esto ya lo sabemos desde la primaria, pero es importante reacomodarlo, redimensionarlo en esta explicación. Entonces, esa es la manifestación de nuestra sexualidad, de nuestro constitutivo, volvemos a la definición, permanente de mi persona como ser humano, hombre o mujer, ¿sí? No porque sea hombre soy más importante, ni porque sea mujer, viceversa, no. Cada uno tiene un valor único, irrepetible, como veíamos en el apartado de la persona y su dignidad. Somos únicos, irrepetibles, originales, específicos, buenos y necesarios como fines, como personas, ¿sí? Pero tenemos esta definición, constitutivo y expresión desde nuestro orden físico como hombres y mujeres de esa manera. Nivel psíquico, vamos a ver que nuestra psique, sí, el aparato psíquico que estaremos explicando eventualmente, se dan diferencias en la percepción o inmanencia. ¿Qué es la inmanencia? La capacidad de yo filtrar de la realidad impresiones, significados, emociones, ¿sí? Vamos a decir experiencias de lo que percibo de las cosas, de mi realidad. Gustos por las cosas, preferencias, etcétera, ¿sí? Eso es la inmanencia, es como el filtro, es la percepción interna, así se llama, o la aprehensión, que me permite tomar de las cosas ciertos aprendizajes, ¿sí? Ciertas formas, ciertas, podemos decir, se le va a llamar de otra manera fantasma, ¿verdad? Con la imaginación, y el sentido común ya le va a dar un valor, vamos a decir, de base en cuanto bueno o malo, o en cuanto a algo provechoso, benéfico, o algo de perjuicio, algo que debo rechazar. Bueno, esto a nivel psíquico, la sexualidad se manifiesta como diferencias en la percepción. Esa manera de percibir el mundo, ¿sí? De ver las cosas, de adquirir gusto por ellas, ¿sí? Todo eso va a tener diferencias en cuanto si soy hombre o en cuanto soy mujer. Cada uno va a tener diferentes matices, diferentes características en la sensibilidad o en la percepción interna, ¿sí? En mi manera de filtrar las cosas. De ahí que veamos que la mujer, a diferencia del hombre y viceversa, perciba las cosas, las realidades, las emociones, o más bien manifiesta emociones a partir de las cosas de diferentes maneras, ¿verdad? Los hombres podemos ser a lo mejor más fríos, más calculadores en algún aspecto, las mujeres más empáticas, más comunicativas, más expresivas, más sentimentales a partir de experiencias, ¿verdad? Ya en las relaciones pues vemos que a veces cuando nos interesa una misma cosa, pues compartimos emociones, compartimos sentimientos en común, pero cada una tendrá, si es hombre o si es mujer, una diferente, podríamos decir, sensibilidad, ¿sí? Una diferente aprehensión o percepción de las cosas. Esto es inevitable y eso es algo rico también. Veámoslo en clave propositiva, no es como que tenga que haber una diferenciación. Lo decían los filósofos
pero aristotélicos, ¿verdad? Pitágoras, Platón, lo veíamos en el apartado del cuerpo y el alma, que parecería como si hay una dualidad, ¿verdad? Entre el hombre y la mujer, como si fuera también esto un aspecto más de la dialéctica de los contrarios, donde el hombre es así y choca con la mujer, ¿sí? Y la mujer también su forma de ser choca con el hombre. No, se tiene que buscar un equilibrio, una complementariedad. Por eso ya en las relaciones de pareja, en las relaciones interpersonales, de amigos también, familiares, tiene que haber esa doble, esa fusión, vamos a decir, esa doble interacción entre la sensibilidad propia de la mujer y la sensibilidad propia del hombre, para que haya un equilibrio, una complementariedad y finalmente se logre una armonía. A nivel espiritual, esto ya es mucho más profundo y trascendente, se da una complementariedad que permite comunión y procreación, ¿sí? Fíjense bien, aquí hablamos de procreación, algunos podrán decir, no, pues es que va desde el aspecto físico, de la reproducción, pero procreación dice mucho más que simple reproducción. Cuando ponía el ejemplo de los animales, si recuerdan, los animalitos, pues su constitución sexual simplemente va en función de la reproducción, de preservar la especie, ¿sí? Pero en el caso del hombre no queda nada más en reproducir individuos, ¿sí? No somos una especie nada más en sí, como el resto. Tenemos unas propiedades, cualidades que nos hacen diferenciarnos a gran escala del resto de las especies de animales, porque la complementariedad no existe entre los animales. La hembra no complementa al macho ni el macho a la hembra a nivel racional, porque ellos no tienen, para empezar, inteligencia, ¿verdad? Tienen psique, pero la psique es, vamos a decir, no está abierta a la intelectividad o a la inteligencia. Su psique es meramente un mecanismo de reacción, de estímulo y respuesta, ¿sí? En nuestro caso, esta psique ya nos abre o ya nos prepara el camino para la intelectividad, la intervención de la inteligencia, una voluntad libre, ¿sí? De una decisión, de una manera de vivir tomando decisiones, conociendo las cosas, entendiéndolas, reflexionándolas, ¿verdad? Sabiendo discernir. Eso se da ya en las personas a nivel racional. Y esa relación entre lo que percibe la mujer en su ser mujer sexuado y el hombre en su ser hombre sexuado permiten que se dé un enriquecimiento, ¿sí? Una fusión, un adecuado balance que permita la comunión. La comunión es una convivencia armónica que va a tener sus diferencias, que va a tener, claro que sí, sus roces, sus fricciones también. Somos humanos, a veces se equivoca la mujer, a veces el hombre, etc. Tenemos desacuerdos, tenemos puntos en común y puntos en quiebre, pero que va a permitir que haya una comunión. La comunión significa que yo participe del otro, que me identifique con el otro, que lo entienda, que lo acepte, sea yo como hombre o yo como mujer, ¿sí? Esto va a permitir la comunión. Si se fijan, ya es un grado bastante profundo, donde interviene la inteligencia y la voluntad. En el caso de los animales, el macho y la hembra no se complementan en ese sentido, no se identifican, no se aceptan, no hay una relación de que voy aprendiendo de ti a ser mejor, con lo que tú como hembra en tu sensibilidad, en tu percepción me aportas, y yo como macho a ti. No se da ese grado, ¿sí? Igual estoy siendo a lo mejor pecando de gráfico, pero me entenderán. La procreación entonces ya no es solamente, tampoco a nivel meramente animal, de reproducción de individuos, de la especie, no, sino se da una procreación que permito yo, como padre, como madre, no solo acoger una nueva vida, sino irla desarrollando, irla trabajando y ayudando a que ese nuevo individuo crezca de una manera armónica en todos sus niveles. O sea, procrear significa también ayudarle en sus funciones, sus facultades de mi hijo, de mi progenie, vamos a decir, para que sea mejor persona en todos sus niveles, ¿sí? Esto por eso hablamos de procreación, porque también voy a permitir que sea mejor persona, que se vaya no creando, porque ya está creado, pero que se vaya autodeterminando, ¿sí? Que yo esté a favor de su desarrollo. Aquí tenemos un pequeño video, bueno, no tan pequeño, un tanto largo, que habla del desafío actual de educar a la sexualidad. Aquí creo que es un tema importante en el cual deberíamos detenernos, ver a qué situaciones culturales nos enfrentamos como padres, como madres, como catequistas,
ante el panorama de cómo se está trabajando la sexualidad, cómo se está abordando este tema desde la educación o desde la misma sociedad, en los ambientes, porque con este bombardeo de ideologías fragmentarias, donde parece que el sexo tú lo puedes elegir, donde no te determina, donde hasta donde tú quieres, que es nada más algo meramente sensible, o que, no sé, en fin, que se pierda como que el sentido de integración que vemos acá. Aquí es donde tenemos que abordar, déjenme ver si nos da tiempo, el siguiente video. Tendríamos que seguir detenidamente, por favor, los subtítulos para que no entiendan el inglés y tratar de identificar hacia dónde va el diálogo o el argumento que va a defender precisamente el adecuado orden de las cosas, es decir, entender la sexualidad como es, ¿sí? No como un juguete, no como un capricho, no como un objeto que puedo manipular a mi antojo, que puedo decidir cómo usarlo, cómo no usarlo, sino que es parte constitutiva de mí, que lo tengo que respetar, que le tengo que dar su justo valor. ¿Qué pasa hoy en día? Que en esta cultura permisiva parece que tú lo puedes usar, tomar como quieras, ¿sí? Sin necesidad de que nadie te diga, nadie te juzgue, nadie te etiquete. Bueno, aquí el video habla por sí mismo, escuchémoslo o pongamos mucha atención. No está en la mente, ¿se fijan? No es meramente psicológico el sexo, o no es meramente sensible, genital. Because this is a very important, because for all of human history, boy meant boy and girl meant girl. Boy did not mean girl. And if I call you a moose, are you suddenly a moose? Okay, if I redefine our terms, no, yes, that's right. Men and women are a completely different thing. This is true. Have you ever met a man or a woman? They're completely different. Okay, why is that? I don't understand. Why? Okay, let me ask you this. Okay, I won't ask you how old. I will ask you how old you are. Okay, because you're young enough that it's probably not insulting to ask you. So. I'm 22, so I'm probably only 90, right? No. Why aren't you 60? Why aren't you 60? And why can't you identify as 60? What is the problem with you identifying as 60? You're right. Age is significantly less important than gender. You can't magically change your gender. You can't magically change your sex. You can't magically change your age. You still legally change it. People will recognize. You can't legally change your age, by the way. Obviously, you can change your name, you can change your sex, you can change your identity. Just because you can do things legally doesn't mean that they are correct biologically. You can do lots of things in the past that were incorrect biologically or correct legally. Right. It's not a matter of open-minded and accepting. I want them to get treatment that they see fit. That's not involving me. The idea behind the transgender movement as a civil rights movement is the idea that all of their problems would just go away if I would pretend that they were the sex to which they claim membership. That's nonsense. The transgender suicide rate is 40%. It is 40%. You think it could be because of their holiness? No, I don't think that. I do not think that the discrepancy. Normal suicide rate across the United States is 4%. The suicide rate in the transgender community is 40%. The idea that 36% more transgender people are committing suicide
It's not true, and it's not backed by any science that anyone can cite. It is pure conjecture. In fact, it's not even true that bullying causes suicide, according to a lot of studies. For example, in the black community, where the idea is supposedly that America is a racist society, blacks are bullied a lot. Okay, in the black community has significantly lower suicide rates than in the white community. In fact, in third world countries, the suicide rate is significantly lower than in first world countries. Suicide actually seems to be a privilege of the upper classes, if you actually look at it from a financial perspective. So the idea that suicidality is directly a result of people like me saying, no, men are not women and women are not men, it's not true. It's also... Do you think it doesn't impact their identity at all, or their depression, or how they feel about themselves? I think the idea that you're going to sacrifice the entire society's proper definition of sex because you think that there is in legal terms, somebody with an eggshell skull, meaning that somebody who has a pre-existing condition that makes them more susceptible to criticism, that is not a way to run a society. You can't sacrifice truth because some people are going to actually suffer because of the truth. Plus, there's no evidence whatsoever that the suicide rate would go down in the transgender community in any marked way if people just started pretending that men were women and women were men. We're trying that experiment now. We'll find out whether it works. So far, no evidence. Have you talked to a group of trans people at all instead of this group of like white people? I'm more than happy to talk to a group of any people who will have me, but usually they protest me. Bueno, está un poquito irónico a veces el video, tiene sus elementos ahí para analizar a detalle. Quizá lo podemos hacer ya eventualmente, repasando de nuevo el contenido, el material audiovisual. Les digo aquí nada más lo siguiente, que respecto al tema, pues es importante tener en cuenta que finalmente estamos definidos por una composición sexual que va mucho más allá del aspecto meramente genital o del aspecto psicológico. O sea, no podemos pretender que quede fragmentado. Es decir, que porque yo me sienta, mi aprehensión me diga que parece que mi tendencia o mi gusto va por otro lado, ¿sí? Hablando de hombres o mujeres, no voy a dejar de ser lo que soy en toda mi integralidad, ¿sí? O sea, el que yo me perciba no va a determinar lo que soy, ¿sí? O lo que yo a lo mejor deseara, creyera. Bueno, sobre todo la mayoría de los problemas radica en una disfunción, en una falsa percepción psíquica, ¿sí? De percepción interna o aprehensión que hay sobre mi persona y sobre las tendencias en mi relación con los otros, ¿sí? Las personas homosexuales a quienes pues desde luego merecen todo nuestro respeto y nuestra valoración porque siguen siendo personas con la misma dignidad. El problema aquí es que muchos se reconocen como tales, pero no entienden lo siguiente, que por más que su tendencia, su inclinación sexual o preferencia hacia determinado sexo esté ahí, eso no los va a hacer más ni mejores, por supuesto que no, pero tampoco los va a dejar de ser hombres o mujeres. Sí, esa nomenclatura hoy en día que se pretende establecer, o esa diferenciación de género, LGTB, etcétera, etcétera, no es tal, porque finalmente no existen personas que sean en su constitutivo sexual, a nivel físico, psíquico y espiritual, en toda su identidad como persona, lesbianas, no. Quiere decir que tienen a lo mejor aquí algún tipo de tendencia, de apetencia, de percepción, ¿sí? Que es diferente, pero no necesariamente eso los va a constituir como tales, como gays, o como lesbianas, o como transgénero, o como disgénero, como quieran. Es decir, seguimos siendo hombres o mujeres. Por eso es ridículo esa nomenclatura, reitero, que se pretende utilizar, porque ahora inclusive en algunas ciudades ya hay baños, servicios públicos con distinciones, ¿verdad? Este baño es para mujeres, este es para los transexuales, este es para... No, o sea, seguimos siendo finalmente hombres o mujeres. Que tengamos diferentes percepciones a nivel psíquico, ¿sí? De nuestra persona y del otro, relación con el otro, sea hombre o mujer, no cambia que yo siga siendo hombre y que finalmente pues esté orientada mi naturaleza de hombre o mujer a un fin y a una complementariedad. Es decir, yo como hombre también necesito el contacto con la mujer y yo como mujer el contacto con el hombre. O sea, estamos sido creados así, estamos hechos de esta manera y si se fijan, no estamos dando nada por supuesto, estamos diferenciando que a cada nivel le corresponde una especificidad,
Continuamos, queridos catequistas, padres de familia, amigos, en este recorrido por las diversas dimensiones, áreas de nuestra persona, el constitutivo sensible o el orden sensible en el que ya habíamos entrado al abordar la sexualidad. Me voy un poquito para atrás, perdón. ¿Sí? Con este video concluimos la reflexión, el análisis. Y así como de la sexualidad vemos que tiene un impacto que permea o imbuye todo nuestro constitutivo como personas, todo nuestro ser humano a nivel físico, con unas características de la percepción, de la sensibilidad y de la psicología, ¿sí? De la aprensión y también la espiritualidad, nuestra inteligencia y voluntad. Así como la sexualidad determina o nos forma, ¿sí? Y permanece en toda nuestra persona, así también estos elementos que, si bien son de orden sensible, tendrán un impacto y una influencia, sea positiva o sea negativa, en nuestras determinaciones ya intelectivas, en lo que conozcamos de las cosas, cómo las identifiquemos, qué valor les demos y también qué decidamos hacer a partir de ellas con la voluntad libre. La pasión, las pasiones, ¿cómo las vamos a definir? Sencillamente son movimientos de reacción propios de la naturaleza humana. Fíjense bien, estas características van a ser importantes y determinantes. Ante la proximidad, algo que es un bien que está presente, perdón, que está cercano, que está presente o que está ausente, ¿sí? Las reacciones se van a determinar, estas pasiones más bien, en función de los bienes. Yo como persona voy a tener siempre que estar teniendo que ver con la realidad, con lo que me pasa, con experiencias que van a ser provechosas o me van a aportar también una lección a partir de un perjuicio, ¿verdad? De algo que me hace mal y que debo de evitar. Esto lo vamos a ver ya cómo lo va a manifestar a nivel de proceso cognitivo, cognoscitivo, el sentido común, que me va a permitir determinar a un nivel básico de aprehensión qué debo de buscar, de apetecer y qué debo de evitar. Pero en una escala de 3 aspectos: proximidad, presencia o ausencia, ¿sí? De un bien, de algo que me aporta un provecho, un beneficio, ¿sí? Donde intervienen los 3 órdenes de la persona, que sabemos que es sensibilidad, bueno, corporeidad, dotado de sensibilidad, psique o percepción interna, ¿sí? Mente y razón, raciocinio, inteligencia, voluntad, libertad. Eso conllevan estas 3 órdenes o dimensiones. Estamos en el segundo, bueno, en el primero todavía, hablando de la corporeidad, su aspecto sexual, su aspecto que también determina las pasiones. Bueno, ¿cuáles serán las pasiones? Primero, la pasión propia de la corporeidad. La reacción, movimiento de reacción que se manifiesta desde el cuerpo a partir de lo que el cuerpo ve como un bien próximo, ¿sí? O presente. Va a ser el deseo, algo que yo busco para satisfacer una necesidad fisiológica, simplemente, o física, corporal, ¿sí? El deseo, que puede ser el apetito sexual, que puede ser el apetito sensible del gusto, ¿verdad? Por un alimento, etcétera, porque es un bien para mi cuerpo, para mi organismo, para el desarrollo de mis funciones, que me aporta energía, ¿sí? Todo esto está plasmado de esta manera. El apetito, el deseo, será un apetito, una tendencia hacia un bien físico, presente o próximo, ¿sí? En cambio, ya con la intervención de la inteligencia o de la razón, se manifestará una pasión que también es sensible o parte de la corporeidad, pero que se relaciona más con la parte intelectiva. ¿Por qué? Porque lo denominamos ira. Se manifiesta como reacción ante un bien ausente o objeto perjudicial. Cuando yo no tengo algo, sea un alimento, sea contacto con alguien, sea, no sé, algún beneficio, algo que me provoque placer, algo que me dé paz, que me dé estabilidad, tranquilidad, o que me aporte energía a lo mejor, ¿sí? Que no esté presente me va a suscitar un movimiento de reacción que se llama ira, es decir, una reacción violenta, un tanto de desesperación, de inestabilidad. ¿Por qué? Porque no voy a tener eso que quiero, ¿sí? O porque va a estar ante mí un objeto perjudicial, un mal. ¿Qué pasa cuando yo, en vez de recibir, por ejemplo, realizo una actividad y en vez de recibir la aprobación, recibo un rechazo, ¿sí?
En vez de una ovación recibo un abucheo, o críticas, o señalamientos, o burlas, etc. ¿Qué pasa? Que se puede generar en mi movimiento una pasión de ira, de decir, ¿por qué no tengo ese objeto deseado, ese bien que es la aprobación, ¿sí? Que me dé paz, que me dé estabilidad, que me dé gratificación? Y es un bien ausente la gratificación, no va a estar ahí, al contrario, va a estar presente algo perjudicial, que es la burla, la deshonra, etc., ¿no? Entonces la ira, por definirlo así, es otra manifestación. Son dos pasiones que van concatenadas o van de la mano, las dos. Pero una responde más a los aspectos corporales, como es el deseo, y otra más a los aspectos espirituales, ¿sí? Que el deseo también trasciende la parte intelectiva, no la parte racional, en cuanto que yo también puedo desear bienes espirituales, bienes inmateriales, ¿no? No necesariamente deseos, como los denominan en latín, los que trazaron la terminología, el apetito concupiscible o la concupiscencia de la carne, ¿verdad? Por bienes materiales, placenteros, alimentos, placer sexual, etcétera, que satisfagan mi corporeidad. No, sino que también pueden ser bienes que satisfagan a lo mejor mi inteligencia, mi conocimiento, mi voluntad, no sé. Todo esto va a ir de la mano, porque como decíamos, intervienen los tres órdenes de la persona. Pero a lo que quiero llegar, para ser más específico, es que este va a aflorar más los aspectos corporales y este otro los aspectos espirituales. Vamos a hablar ahora de los sentimientos, como otro apartado, otro elemento constitutivo de este apartado que es el orden de la sensibilidad, ¿sí? Reacciones, fíjense bien, al contrario de las pasiones, que son reacciones violentas, ¿sí? Instantáneas casi que se suscitan en nosotros, de orden más corporal, el deseo o también la ira, por contraparte, los sentimientos en cambio serán reacciones más tranquilas y constantes, más permanentes, que van a tener una durabilidad mayor ante un bien próximo, presente o ausente, que no alteran el ritmo fisiológico. Esa característica final es importante. No me van a alterar tanto mi ritmo cardíaco, ¿verdad? Ni mi presión. O sea, no van a tener un impacto tan fuerte en mi cuerpo, como si lo son a veces la ira o el deseo, ¿verdad? Que me van a mover, que van a estimular incluso las sustancias químicas, como tenemos acá, que propician, que se detonan, las endorfinas o no sé, otro tipo de hormonas en mi cuerpo a partir del deseo, o la ira también. También generan estas dos reacciones, movimientos a nivel celular, molecular y en mis órganos, ¿verdad? Bueno, que van a tener que ver con todas las áreas de la persona. Pero los sentimientos, en cambio, van a ser reacciones un poco más permanentes, más pausadas, constantes, pero tranquilas, ante un bien próximo, presente o ausente. ¿Cuáles podemos determinar o categorizar? Sentimientos que sean inferiores o de tendencia sensible, al igual que el deseo y la ira. Ambos, les decía, para recalcar, se pueden manifestar desde la parte corporal o desde la parte anímica, pero tienen diferente sentido de pertenencia, es decir, parten de diferentes aspectos o dimensiones. Hay inferiores de tendencia sensible, hay superiores o de tendencia espiritual. El gusto, primero, o satisfacción, ¿sí? El gusto, la satisfacción por algo, que me gusta mucho comer tal producto o tal alimento, ¿verdad? Genera un gusto, despierta en mí una singular sensibilidad en las papillas gustativas, yo qué sé, ¿sí? O la satisfacción de estarlo comiendo, de estarlo engullendo, digeriendo, ¿verdad? Disgusto y satisfacción por contraparte, o sea, los sentimientos se van a dar también de dos maneras, porque ya los decimos que el objeto va a ser un bien próximo, presente o ausente. Cuando eso es presente o próximo, se genera gusto o satisfacción. Cuando es ausente, en cambio, disgusto o insatisfacción. Así como, de manera general, lo son la ira, el deseo y la ira, ¿sí? Tienen estas dos vertientes. Empatía, antipatía o apatía. La empatía, cuando yo me encuentro con una persona que me genera un gusto, ¿sí? Una relación tranquila, de estabilidad, de complementariedad, porque compartimos un interés, un hobby, o porque el temperamento a lo mejor nos ayuda, tenemos una afinidad, ¿sí?
se genera una empatía. Pathos en griego, la terminología que no la mencioné cuando hablamos de pasión, significa reacción, movimiento, ¿sí? Pasión, es decir, empatía, o sea, una buena pasión, una buena sintonía, no solamente intelectiva, sino también sensorial, sensitiva con la persona. Me siento bien estando con esa persona, por lo que ya dijimos. Se genera antipatía cuando en cambio hay un rechazo, una tensión, algo que no está bien, que con la persona me siento como que intranquilo, inseguro, porque me puede generar también eso el modo de reaccionar de la persona. Ya lo decimos desde el lenguaje corporal, ¿se fijan? La gesticulación, la expresión, el modo como te mira, etc. Puede generar o empatía o antipatía, o apatía, simplemente indiferencia. Esa persona como que ni fu ni fa, ¿verdad? Me da como indiferencia, se me hace flemática, o que no hay una buena conexión con ella, hay como distancia más bien, no mucha relación empática. Bueno, alegría o tristeza, si se fijan, todas van a tener como su contraparte. La alegría va a suponer un estado que genera también a nivel físico, químicos, sustancias en mi cuerpo, ¿verdad? Hormonas que van a trabajar para que la experiencia sea mucho más vívida, mucho más profunda. La alegría, ¿sí? Cuando me siento bien, me siento jovial, entusiasta, con ganas, con ánimo a hacer las cosas, a pesar de que no siempre todo vaya bien, que se me presentó un problema, bueno, pero le veo el lado positivo a lo mejor, porque sé que puedo salir de la situación, ¿verdad? O la tristeza, me quedo anclado en el problema, le doy vueltas, a veces las lágrimas son una manifestación, consecuencia de la tristeza, me ayudan a desahogarme, a trabajar esa tristeza. O sea, son pasiones, son potencias propias de la sensibilidad, importantes, necesarias, que en algún momento se van a presentar, pero que nos van a permitir lograr un equilibrio emocional en nuestra vida. Ante, como decíamos, situaciones sensibles o espirituales, por un objeto que está presente, próximo, primero que nada, presente o ausente, ¿sí? Un bien, ya decíamos, de tenerse sensible, un alimento, un gusto, ¿sí? Corporal, físico, o espiritual, una lectura, una compañía, una experiencia, un pensamiento, una oración, lo que sea, ¿sí? Todo esto me puede generar estas reacciones, estos movimientos que decíamos son de característica o de índole más constante, tranquila, más pausada. Cuando decimos, a veces confundimos, y es a la siguiente apartado que vamos, sentimientos con emociones o pasiones. De las pasiones, que es el apartado de acá, detonan todas las demás manifestaciones o reacciones de la sensibilidad. Las fundamentales son estas, el deseo, la ira, que son las dos caras de la moneda, ¿verdad? Por la parte corporal, la parte espiritual, o a veces van concatenadas, porque siempre somos una unidad de cuerpo y alma, ya lo dijimos. Pero los sentimientos son reacciones más constantes, que van a tener estas manifestaciones, se van a tipificar de esta manera. En cambio, las emociones son movimientos más violentos, que son más fugaces, ¿sí? Que también pueden detonar en nosotros ciertos movimientos en nuestra sensibilidad, en nuestros sentidos, ¿sí? Que pueden generar inclusive consecuencias posteriores y son muy violentas. Dice, reacciones intensas que conllevan una manifestación somática, que quiere decir corporal, ¿verdad? De soma, somatos en griego, cuerpo, somática. Ante un bien próximo, presente o ausente, lo mismo objeto, que puede ser en función de si está próximo, cercano, es algo posible, es algo ya presente, real, ya lo tengo, o está ausente, no lo tengo, modificando el ritmo muscular y las secreciones internas, las hormonas, el sudor, las lágrimas, ¿verdad? Reacciones, que me caliento, que me pongo frío, o empiezo a sudar, etc. Bueno, todo eso van a suscitar las emociones, a diferencia de los sentimientos que, como veíamos, son más constantes y más tranquilos, más suavecitos, pero que también generan algo y marcan y determinan un estado de ánimo, ¿sí? Y un momento, una experiencia que vivo. Pero las emociones son momentáneas y no constantes. ¿Qué tipificación o qué manifestaciones de emociones concretas tenemos? La sorpresa, ¿sí? Algo que no me espero, o que de repente aparece, me genera sorpresa, expectación, curiosidad, ¿verdad? Euforia o enojo, que es la contraparte, o las dos caras de la moneda, decíamos. Un sentimiento de euforia, de qué padre me siento, wow,
como que me quiero comer el mundo o que tengo pues muchas ganas de mucho entusiasmo, no sé, pero de una manera muy agresiva, muy fuerte. El enojo, en cambio, es lo contrario, ¿verdad? El nerviosismo, como que ante un bien ausente, más bien, algo que, o que está presente en una situación que tengo que afrontar, dar un discurso, por ejemplo, tener que hablar con una persona, atenderla, etcétera. Me pongo nervioso porque es algo que todavía no puedo controlar, ¿sí? Que no sé cómo va a reaccionar. Son elementos, igual que la sorpresa o la euforia, que a lo mejor yo no puedo medir, que me provocan impresiones, reacciones, no muy constantes como los sentimientos. La conmoción o el llanto, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora, porque el tiempo se va, habiendo hecho esta sí, categorización, diversificación de las pasiones, en cuanto a sentimientos, emociones, emociones derivados de las pasiones, ahora hablar de lo que se denomina la inteligencia emocional. Es importante este apartado porque ahora sí que a nivel teórico el cuadro pues se antoja bastante amplio, denso y pues son muchos elementos que tener en cuenta. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Esto es un apartado donde se trata de aterrizar, habiendo hecho una adecuada valoración de nuestra realidad sensible, qué elementos hay más, a lo mejor de cada uno de estos que señalamos, cuáles son los que más me perjudican, me afectan o los tengo más a flor de piel, más presentes, ¿verdad? Ahora se trata de ver cómo los voy a trabajar. Aquí el término implica qué cosas. Bueno, inteligencia ya es una facultad propia del alma. Ese apartado del aspecto espiritual todavía no lo abordamos, pero ya vamos en camino. Es decir, como aportarle inteligencia, luz, ¿sí? Conciencia, comprensión y orden a el aspecto emocional, a lo que mis emociones van, mi sensibilidad va manifestando, perdón. Capacidad, la inteligencia emocional tenemos como la capacidad de controlar las propias reacciones. Para lograr, esto es importante, no solo lo que es, sino a qué está ordenada la inteligencia emocional, cuál es el objetivo o el fruto. Lograr un adecuado equilibrio bio, psico, espiritual, fíjense, de todos los tres órdenes, biológico, corporal, psico, de mente y espiritual de alma, para vivir en la verdad. ¿La verdad qué quiere decir? Lo vamos a definir de una vez. La verdad es aquella adecuación, aquella armonía que hay entre la realidad que me rodea, que tengo que vivir aquí y ahora, en un contexto espacio-temporal, y mi inteligencia, mi capacidad de definirme, de autodeterminarme a partir de lo que vivo, de tomar mis decisiones, de primero comprender mi realidad para saber tomar las decisiones en mi vida. Esa es la verdad. La verdad no solo se reduce a la mera realidad cruda, burda, como la encuentro, o lo que recibo de ella, sino también esa adecuación, esa adecuada asimilación de esa realidad, con una inteligencia de por medio, con una voluntad libre. Eso es la verdad. La verdad no es simplemente algo que me viene dado de una realidad así de golpe, ni tampoco lo que mi inteligencia solamente piensa o lo que quiere quedarse de la realidad, sino que es un balance, una adecuación. Aristóteles decía muy sabiamente que ese es el desafío que nos propone y como apartado pues nos viene bien a la hora de analizar en el cuadrante del FODA, si recuerdan, qué áreas veo aquí que tengo que trabajar, qué fortalezas tengo ya en el manejo de mis emociones, de mi sensibilidad, qué debilidades, oportunidades o amenazas encuentro. Aristóteles dice, cualquiera puede ponerse furioso, enojado, si hablamos de la emoción, ¿verdad? O de un sentimiento más profundo de enojo. Eso es fácil. Que brote la reacción nos es dada naturalmente por nuestro sistema sensible, nuestro aparato. Pero estar furioso con la persona correcta, con la intensidad correcta y en el momento correcto, además por el motivo correcto, o sea, sabiendo diferenciar persona, situación, momento, lugar, etc., ¿sí? Y manera de decirlo, de expresarlo, eso no es fácil. Y es a lo que nos debemos abocar a trabajar. ¿Por qué? Porque finalmente es lo que buscamos en un desarrollo humano. Que se genere una armonía, no iba a utilizar el ejemplo de la música, ¿verdad? Cuando hay armonías y cuando hay disfonías, o hay partes que están desordenadas, que están fragmentadas o que hay desorden. Tenemos que lograr un adecuado equilibrio, que es, ya lo dice el mismo filósofo, no es fácil, requiere
empeño, requiere conciencia, inyectarle inteligencia a lo que estamos viviendo, contar, como dicen por ahí algunos psicólogos, ¿verdad? Esperarte, tomarte tiempo, contar hasta 10, no sé, para pensar la cosa, para pensar en qué momento debes reaccionar. Es difícil porque nos brotan, nos afloran las pasiones por lo que mencionábamos de la irascibilidad, ¿verdad? Y del deseo. A veces son fuerzas ya dadas, pasiones, movimientos violentos de reacción ante los bienes ausentes, presentes o próximos, pero que tenemos nosotros que saber acomodar. Para esto, pues el FODA nos puede ayudar de manera que identifiquemos con inteligencia qué emociones, antes de ver el video, están presentes, que pueden ser una fortaleza en el cuadrante, si recuerdan que puede ser una oportunidad, un área de oportunidad. A lo mejor yo soy muy primario y debo de utilizar esa capacidad ya propia de mi temperamento, lo veremos, para generar pues más empatía, mejores relaciones con las personas, saberle buscar o identificar rápidamente las actitudes, el lado bueno a las cosas, etcétera, ¿no? Puedo verlo como una área de oportunidad. Si soy a lo mejor más frío, más calculador, o no soy tan emotivo, tan expresivo, o soy indiferente, pues es una debilidad que tengo que trabajar. Tengo que ver la manera de ponerme en los zapatos del otro, de entender, tratar de identificar el sentimiento, lo que está viviendo, el problema, para darle una adecuada tiempo, una importancia, hacerle sentir que es importante, o una amenaza. Puede ser a lo mejor las circunstancias que estoy viviendo ahorita, el estrés laboral, familiar, etcétera, que puede representar una amenaza si no lo sé controlar, si no le doy un adecuado, justo valor, ¿sí? Que me provoca estar con esta persona, la convivencia con ella, disgusto, ira, enojo. Pues bueno, tengo que identificarlo como amenaza, ¿sí? Todos esos elementos vistos entrarían, lo vuelvo a poner, perdón, en los cuadrantes de análisis del diagnóstico, antes de ponerme medios, que eso va a ser parte ya del proyecto. Bueno, vamos a ver ahora un video extraído, un fragmento de una película donde podemos evidenciar esa realidad a la que nos enfrentamos, distinguir entre realidad e inmanencia, es decir, las circunstancias que vivimos, las experiencias, más que experiencias, ante todo son sucesos, acontecimientos, realidades que a veces no podemos controlar, que nuestra sensibilidad va filtrando, ¿sí? En un mecanismo de estímulo-respuesta, así como vemos en las pasiones, en los sentimientos, emociones, son reacciones, unas más violentas, otras más tranquilas, más permanentes, que van filtrando información de la realidad, que nos van generando reacciones, posturas, perspectivas a partir de ellas. Eso es la inmanencia, ¿sí? La permanencia, lo que queda dentro de nosotros a modo de filtro de las cosas, para llegar a la verdad sobre nosotros mismos. Recapitulando, ¿qué verdad? Decíamos que es la adecuada relación entre realidad, las situaciones, los acontecimientos, las personas que me rodean, y cómo yo lo hago propio, lo asimilo, lo acomodo y tomo decisiones a partir de ello, ¿sí? Inteligencia y realidad. No solo realidad, que supone como que un peso a la inteligencia, ni la inteligencia que se queda nada más con lo que quiere de la realidad, o bueno, de alguna manera sería como un adecuado balance, ¿sí? La inteligencia no va a determinar la realidad, por más que yo quiera, no voy a cambiar a la gente, las situaciones, lo que pasa, pero voy a ver la manera de yo afrontarlo con conocimiento, con inteligencia. Vamos a ver en este video entonces una manera de darse esta relación, ¿sí? Para que ustedes determinen y ya en su ejercicio hagan las oportunas consideraciones donde estamos poniéndonos en los zapatos de los personajes que aparecen en la escena.
messo rimettono in stazione remota 11 anni. Secondo condannato, Gio Caiafà, selezione iniziatura mese. Sì, condannato. Discepoli e io si iniziamo. Modelli per sanguis e fonditor. Cesare Melmonte, Claudio. Bismonte. Vice prossima. Ipse iuravit sanguis erit meus. E che se me vergas. Donne, Erodos non hominem condennare. È un lucretum. Necessari supplementum novum avere. Non lo incitare a sedizione. Sedizio iam est. Bueno, tenemos aquí este pasaje de la película La Pasión de Cristo, donde Pilato, que es el personaje principal, se encuentra ante un dilema, ¿verdad? Si condenar a Jesús, que se reconoce como Mesías, Hijo de Dios, pero contrario a los intereses de un pueblo, bueno, de una casta, de una orden sacerdotal o de un gobierno religioso, que es por parte de los sacerdotes, de los fariseos, que no quieren reconocerlo, y por otro lado, o reconocerlo o condenarlo. Si lo condena, pues supondría también una sublevación por parte de sus seguidores. Entonces, si se fijan, se encuentran ante dos escenarios que aparentemente son distintos, pero que lo llevan, según la percepción de Pilato, a catástrofe, a problemas y a un panorama incierto. ¿Por qué? Porque o queda bien con los sacerdotes o queda bien con los discípulos, ¿verdad? De cualquier manera, si no logra la paz, si no logra contener una sublevación, sea por parte de un sector como de otro, pues va a tener consecuencias su liderazgo y su posición y hasta su vida, ¿no? Aquí vemos, y si les interesa volver sobre el video, háganlo para identificar bien los detalles de la conversación. Pero vemos aquí que Pilato pues ve todo desde una perspectiva provisoria, aproximativa o meramente sensible, es decir, él advierte situaciones a modo de consecuencia que se pueden dar si él decide condenar o perdonar a Jesús en una u otra situación, que no son todavía una realidad para empezar. O sea, él está proyectando, está elucubrando, haciendo conjeturas de situaciones que pueden sobrevenir, pero que no son todavía reales, no están en acto, ¿verdad? Y sin embargo, esto ya le hace como que condicionar su inteligencia, es decir, me va a pasar esto, entonces tengo que actuar de esta manera, o tengo que, pues, tratar de mediar entre las dos corrientes, entre las dos posturas con respecto a Jesús, porque pues de todos modos me va a ir mal, ¿verdad? No voy a tener un resultado favorable ni muy esperanzador. Pilato necesita entonces aquí que como que reflexionar un poquito más, ¿sí? Hacer como su FODA, valorar bien en un cuadrante, como decíamos, debilidad, FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, las diferentes situaciones que se le presentan en su escenario, saber con qué recursos cuenta, qué liderazgo, al ser él un gobernador, el procurador de Judea, tiene para afrontar la situación, para sacar a lo mejor algún provecho, para tratar de que no se derrame sangre inocente, por un lado, pero tampoco que se propicie una sublevación o un desorden social, pero también considerar todas las aristas, todas las situaciones que hay en juego. Esto es importante hacerlo en cada una de nuestras situaciones, tomando como ejemplo esta ilustración que viene en la película, porque nosotros también en cada situación que vivimos, que a Pilato ahí, pues podemos decir, le genera una situación de incertidumbre, puede ser de ira también, porque sabe que la tiene perdida desde una perspectiva meramente sensible, porque siente la presión, siente el estrés. ¿Cuántas veces en nuestra realidad, ¿verdad?, familiar, laboral, social, no nos vemos ante situaciones parecidas? Pongámosle nombre y lugar, es decir, ante lo que estoy viviendo ahorita, ¿qué decisión tomar? ¿Cómo puedo trabajar mejor estas emociones? Que me viene la ira, que me viene la incertidumbre, pongámosle alguno de los que tengo, a lo mejor nerviosismo, es algo que no puedo controlar, ante algo que me está pasando, ante un escenario posible que viene frente a mí. ¿Cómo lo puedo trabajar? Darle nombre, darle lugar. ¿Qué fortalezas cuento para afrontarlo? ¿Qué oportunidades, áreas de oportunidad tengo para controlar mejor ese nerviosismo o una situación que sé que tengo que afrontar, que me puede generar este tipo de emoción o un sentimiento, ¿verdad? Les digo, repasemos otra vez
la ilustración, alegría, sobre todo los que son antipositivos o negativos. Temor, tristeza, puede que Pilato tenga una antipatía, una insatisfacción muy marcada. Un temor, Pilato quizá, no sé, ustedes hagan el análisis, se identifica más o presenta más rasgos de temor, de nerviosismo ante lo que pasa. Entonces, es decir, como lo recuerda Aristóteles, buscar primero la persona correcta, la intensidad, el modo, el momento adecuado para hacerlo y el motivo para tomar una decisión. No precipitarnos. Esto es muy importante. Por eso este análisis, digo que ya quizá para muchos sea conocido, porque se utiliza mucho en la educación, en la pedagogía, nos puede ayudar. Tomar al toro por los cuernos, decir, tengo este problema, esta situación que enfrentar, o así veo que reacciono, así siento que se manifiestan más mis emociones, entonces manejar mi cuadrante, ¿verdad? ¿Cómo los voy a afrontar?